Análisis de segundo orden P-delta y factor de estabilidad global, dictado por el ingeniero Wilson Vargas. Bienvenidos a Seico. Somos una empresa de arquitectura y servicios en el área de la construcción, fundada con valores de transparencia, seriedad, responsabilidad y empatía. Nuestros procesos de construcción están a la vanguardia del rubro. Es por ello que trabajamos bajo la metodología BIM, con la cual utilizamos distintas tecnologías para la gestión de nuestros proyectos a través de un modelo digital 3D único, acortando tiempos tanto de diseño como de producción y, por lo tanto, reduciendo costos. Contamos con 19 años de experiencia en el mercado de la construcción y nuestro equipo humano está calificado y capacitado para asumir grandes retos, siendo nuestra principal característica la pasión con la que ejecutamos nuestros proyectos. Es así que día a día aportamos al desarrollo arquitectónico de Santa Cruz, generando fuentes de empleo, innovando en el sector de la construcción y, lo más importante, convirtiendo el sueño de nuestros clientes en una firme realidad. Constructora Seico. Hacemos de sus proyectos grandes obras. El ingeniero Wilson Vargas Parra, pero antes vamos a hacer una breve reseña de su trayectoria. Es formado como ingeniero civil en la Universidad Gabriel René Moreno, título en Provisión Nacional en el año 2005. Tiene estudios de posgrado, un máster en cálculo y modelado BIM de instalaciones, año 2021-2022, Universidad de Barcelona, Instituto Sigurat, dominio de varios software de estructuras, especialista en cálculo, diseño estructural, estructuras de hormigón, estructuras metálicas, forjados, uniones. Es tutor de trabajos vinculados a diseño, estudios y cálculos sismorresistentes. Se ha desempeñado como consultor privado, director de infraestructura, desarrollo de proyectos de obras civiles, consultor y calculista de la constructora Pantanal, director de infraestructura del gobierno municipal de Yapacaní, consultor, evaluación de proyectos, elaboración, presupuesto, licitación de la doble vía a Cotoca, consultor en evaluación de proyectos, elaboración de presupuestos, licitación, mantenimiento, refacción de la carretera tramo La Guardia La Angostura, consultor calculista, diseño final de instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales Santa Cruz de la Sierra, más de 1000 metros cuadrados. Bueno, es parte de la trayectoria del ingeniero Wilson Vargas Parra. Antes de cederle la palabra, quiero recordar a la audiencia que al final tenemos una sesión de preguntas para que puedan ir tomando nota y poder luego hacer las consultas correspondientes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a invitar al ingeniero Wilson Vargas Parra para que nos pueda compartir su disertación. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Bien, buenas noches. La mayoría, si no me equivoco, ya me conoce. Sí. Para los que no, el currículum que he leído, yo salí por carreteras, pero al final me he dedicado a estructuras y a instalaciones, ¿no? El día de hoy estamos presentes con la empresa CIPECAT. Nos han pedido un tema de exposición. Este tema que hemos escogido es específico para edificios altos, ¿sí? Y vamos a ver el análisis tanto de nuestra norma como de la norma de los vecinos y ver las condiciones que cada uno plantea para edificios altos ante cargas laterales. En este caso va a ser el viento, ¿no? Para hacer el análisis de estructuras con cargas laterales ya tenemos que hacer un análisis de segundo orden. Y hay un factor que es el principal que vamos a tomar en cuenta acá, que es el factor de estabilidad global. Ese es nuestro punto. Y vamos a comparar
una estructura hecha en el Brasil versus una que tenemos en Bolivia. Y veremos cuál es el planteamiento que cada uno ha tenido, ¿sí? Para comenzar tenemos que establecer que existen dos tipos de estructuras intranslacionales y translacionales, ¿no? La primera, fíjense que tenemos, a ver dónde está, ahí está, esa es la condición de la norma española y el código técnico, el eurocódigo y el código modelo, es decir, escuela europea, ¿sí? Nos da una condición para poder establecer si la estructura es intranslacional. Ahora, más adelante vamos a ver que esta condición es muy difícil de cumplir. Ahora, cuando nosotros tenemos una estructura intranslacional, ¿sí?, el análisis de los pilares o de los soportes es lo principal que nosotros tenemos que cuidar, ¿sí? Vamos a decir de soporte porque pueden ser pilares, muros de cortante, ¿no? Entonces, cuando tenemos una estructura intranslacional, fíjense que el factor al análisis para pandeo, para el estudio, vamos a ver el pequeño abaquito que teníamos antes. Ahora sí ya lo tenemos en una ecuación. En mis tiempos era el abaco y con una reglita. Ahora sí ya tenemos la ecuación y lo podemos meter en una calculadora, ¿cierto? Es sencillo. Ahora, en una estructura intranslacional notarán ustedes que el factor a pandeo, el mínimo es 0,5 en la parte inferior, el intermedio 0,7 y el máximo vale 1. Ya veremos más adelante por qué estamos tocando este tema. Cuando la estructura ya es translacional, cuando no cumple, ¿sí?, esta condición, ya tenemos que hacer un análisis de segundo orden. Hacer un análisis de segundo orden con cálculos no lineales, ¿sí?, es complicado. Para el cálculo de los soportes, vamos a darnos cuenta que el análisis para el pandeo viene desde el mínimo, que es 1, el término medio, que es 2, que es empotrado libre, y el máximo, que puede ser infinito. Ahí está, ¿sí? Lo mismo tenemos la formulación. Lo vamos a pasar rapidito para poder ver el caso de estudio, ¿sí? ¿Listo? Ahora, aquí es donde tenemos que hablar sobre el tema de la intranslacionalidad. Como hemos dicho, tenemos ecuaciones tanto de la escuela europea como de la escuela americana. La escuela europea nos da una condición que es muy difícil de cumplir, y la norma americana nos da una condición que tiene el nombre de índice de estabilidad, que se hace el análisis por cada piso. Ahora, ¿por qué decimos que es difícil de cumplir esta condición de los españoles o de los europeos? Porque ellos mismos han hecho un proyecto con 7 plantas, 4 vanos y con muros de cortante de 3 metros por 20, y ni con ese tipo de estructura tan robusta clasifica como estructura, ¿sí?, intranslacional. Es decir, que todas las estructuras serían translacionales, donde tenemos que hacer el análisis de segundo orden, algo que es muy complejo. Ahora, ¿qué más definen las ecuaciones, las normativas? Las normativas nos dicen que el hormigón, que la estructura es fisurada, por lo tanto nos dan grados de fisuración para diferentes elementos, tanto como la norma americana, que es la que nosotros manejamos, que es la NB, la nueva, ¿no? ¿Sí? Y la española directamente también nos da, pero en promedio la americana es 0,40 de la inercia geométrica, el promedio del fisurado, y la española nos da el 50% de la inercia. Como hacemos cálculos lineales inicialmente, ¿sí?, podemos decir que amplificar los desplazamientos es el equivalente. Entonces, con la norma americana es por 2.5 y por la norma española es por 2. Ahora, aquí viene la discusión. Como es tan exigente este parámetro, en España se han hecho mediciones reales de edificios, ¿sí?, el desplazamiento. Y resulta que el desplazamiento real en el edificio está entre 2 y 3 veces por debajo del valor calculado con análisis lineales de primer orden y tomando en cuenta la inercia al 100%. ¿Por qué sucede eso? Porque esta ecuación que nosotros tenemos no considera el aporte de la rigidez de los elementos no estructurales, como los pisos, los muros, todo ayuda, ¿sí? Por lo tanto, muchos autores en los libros ustedes van a leer que dice que esto no está conforme a la realidad. Ahí viene el tema. ¿Qué hacemos?
necesariamente vamos a hacer un análisis de segundo orden, pero lo vamos a hacer un análisis de segundo orden simplificado. Y el método que vamos a usar es el análisis, el efecto de P delta. El efecto de P delta es el cálculo, como vemos ahí, ven, el cálculo es el análisis de segundo orden, se determina el equilibrio de un sistema estructural deformado. Un pasito más adelante ya vamos a hablar un poquito más detallado de este tema. Ahora, el análisis de segundo orden que nosotros hacemos por P delta nos va a dar valores. Estos valores operando conforme al índice de estabilidad establecido por la norma americana, ¿sí? Que este índice que vemos acá es por planta. Entonces, por cada planta tenemos que hacer. Entonces, los autores lo que han hecho es desarrollar un valor general para ver la situación del edificio. A eso le llamamos el factor de estabilidad global de estructura, gamma Z. Eso está en las normas, ¿sí? Entonces, ¿qué es el gamma Z? Fíjense que el esfuerzo de segundo orden es gamma Z por el esfuerzo de primer orden, ¿sí? Entonces, el primer orden viene a ser el cálculo lineal que hemos hecho, el momento de segundo orden es el momento incrementado con la estructura ya deformada, tomando en cuenta esa situación. Este incremento que nosotros estamos viendo de gamma Z solamente va a afectar a aquel que pueda generar esa fuerza horizontal, genera un desplazamiento horizontal. Es decir, que este castigo que nosotros hacemos de incrementar el esfuerzo por gamma Z al momento obtenido de primer orden, ¿sí? Solamente va a aplicar a las combinaciones de carga donde esté la fuerza horizontal, aquella que genera ese desplazamiento, ¿sí? Muchos se confunden que decir que operar con un factor de amplificación igual a 2 es doblar los esfuerzos. No, es un proceso que se hace para poder obtener este gamma Z. Ahora, este gamma Z vamos a ver que es un valor pequeño. Tiene que ser 1.10 para que la estructura sea intranslacional, ¿sí? Entonces quiere decir que los esfuerzos no deberían incrementarse más del 10%. Si tenemos en primer orden 10 toneladas, el segundo orden tendría que darnos máximo 11. ¿Ven? O sea, no es gran cosa. Muchos confunden eso. Yo he encontrado en foros que discuten una barbaridad y se están matando por algo tan sencillo de explicarlo. Ahora, vamos a pasar ya al tema práctico. Ahí tenemos, esto yo doy en clases, ¿sí? Esta estructura bien sencillita que estamos viendo, que es un tanquecito del gobierno, ya bien estandarizado, son de 100 cubitos, ¿sí? El análisis que hemos hecho con la norma boliviana de viento, ahí están los parámetros que hemos obtenido, ¿sí? Solamente estamos colocando la carga en la cabeza, en la cuba, y lo que hemos hecho es hacer varios modelos. El sin viento, fíjense, con las medidas que tiene, ni siquiera tenemos para calcular los desplazamientos porque son mínimos. Ahora, con viento opuesto, que eso fue una situación de una empresa brasilera que me pasaron, su tanque se destrozaba, era un montón de acero, sus zapatas eran unos macizos como cabezales para el mismo tanque. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando ponemos viento en los software, normalmente lo cargan en toda la altura. Entonces, con el viento puesto en toda la altura, vamos a fijarnos que su gamma Z es igual a 1.18. Esta estructura, solamente los elementos que le hacen frente a los desplazamientos horizontales por las cargas laterales que le llega, en este caso de viento, ¿sí? Solamente son las vigas y las columnas. Entonces, esta estructura que parece ser sencilla es compleja. Y además tenemos un detalle. Esta estructura es tiene mucha sensibilidad. ¿Por qué decimos que tiene mucha sensibilidad? Acá en el siguiente, en el tercer modelo, ya hemos corregido el viento. Fíjense, las columnas son de 30 por 30, las vigas son de 25 por 35. Ya hemos disminuido sustancialmente los desplazamientos de 72 milímetros a 10. Ese ya es el valor real porque el viento está mal puesto en el modelo 2. Vemos que los desplazamientos ya los controlamos, pero fíjense, el gamma Z sigue siendo 1.16. Si nosotros agarramos y mejoramos, sabemos que al mejorar la resistencia al hormigón cambia el módulo de elasticidad, por lo tanto en la matriz de rigidez va a darme menos desplazamientos. Entonces con un H25, manteniendo las secciones que propone el Estado, podemos bajarlo a 1.14. ¿Sí? Pero yo siempre digo en clase, estos tanques los hacen
en el campo, donde es muy poco probable que lleguen al H21. Ni siquiera estoy diciendo el H25, porque para ser realistas, ¿sí?, cuando hacen roturas de probetas sale 160, 180 las probetas de los tanques. Entonces, que yo establezca un H25 para tratar de controlar este factor no es realista. ¿Sí? No es realista. Lo he visto, he tenido que solucionar. Hay tanques que han colapsado. 1, 2, 3 por año se caen, ¿no? ¿Sí? Ahora, volviendo al H21, que es el mínimo que tenemos establecido, cambiando la sección de las columnas, aumentamos la inercia. Por lo tanto, el desplazamiento horizontal por las cargas de viento van a reducirse y tenemos una mejora, ¿sí?, al 1.18. Mejoró. Pero resulta que la alcaldía aprueba el proyecto y el FPS no le permite que se cambien los volúmenes. En cambio, que en el caso que tenga que cambiarse los volúmenes, la alcaldía tiene que pagar. Y la alcaldía no va a pagar, ¿sí?, no lo aprueba. Entonces tenemos una situación también, podemos solucionar aumentando la sección de las columnas, pero la alcaldía no nos lo va a dejar. Aquí tengo el modelo 6, no, el modelo 7 es el mejor. Fíjense que mantengo el H21, las columnas son de 30, pero voy a calcular con las de 25 por 35, voy a aumentar el canto y reducir la base, es decir, que estoy aumentando la inercia porque la altura la estoy subiendo y estoy manteniendo el volumen de hormigón que tengo asignado en las vigas y he podido llegar a 1.09. ¿Cuánto dijimos que era el mínimo? El máximo, 1.10. Entonces, con este cambio en la sección de las vigas, puedo hacer que la estructura esté trabajando como una estructura intraslacional. Por lo tanto, el cálculo que yo voy a hacer es válido. Hasta ahí, yo llego en clases, ¿sí? Ahora sí vamos a pasar a un tema bien específico. Bien, como dijimos, aquí atrás, este tanque es muy sensible. ¿Por qué? Porque solamente tenemos vigas y columnas que le hacen frente. Pero ¿qué pasa en la realidad en estructuras de pequeño porte? Fíjense, este es un edificio de condominio de 6 pisos. Vamos a darnos cuenta que al colocar las columnas, ponemos viento todo, ¿sí? Y al colocar las columnas nos daremos cuenta que en la primera, ¿sí?, no tengo que hacer 6 modelos ni 7 modelos. Con el primer cálculo que yo haga, con las secciones que yo asuma, ¿sí?, dimensiono correctamente mis columnas, vamos a ver que el factor de estabilidad es 1.04, el más grande, 1.043, ¿sí? Es menor a 1.10. Allá tengo otro de 6 pisitos, 1.02, 1.09. Aquí tengo uno de 13 pisos, 1.08, 1.081. ¿Ven? En estructuras de pequeño porte, el cálculo es sencillo. Por eso yo llego a enseñar hasta ese punto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la estructura es más grande? Ahí es la clave, ¿sí? Vamos a pasar. Esta es una defensa de uno de mis alumnos. Tengo como unas 30 monografías en colaboración. Aquí está Julio César Mamani Ordóñez. Él ha hecho un análisis interesante. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha hecho un modelo de 18 pisos, ¿sí? Y el primer modelo que ha establecido ha hecho que cumpla el 1.10. Dijimos que es fácil, ¿no? En las estructuras de pequeño porte. En un edificio de 8 pisos, fíjense, ha hecho la tarea de 1.10, 1.20 y con diferentes resistencias del hormigón. En un momento explicamos de dónde sale el 1.20. Entonces, fíjense el consumo de hormigón en las columnas. El rojo viene a ser el consumo para poder cumplir 1.10 de factor de estabilidad. Para que la estructura sea intraslacional, ha tenido que colocarle columnas de tal dimensión que ese es el valor del volumen que se está dando por las plantas. Si lo que hace es lo siguiente, si lo lleva a 1.20, vamos a ver que el consumo de hormigón se reduce sustancialmente. Y si nosotros vemos el tema de las cuantías, fíjense, las cuantías de acero, en este caso acá, ¿ven? Las cuantías de acero se disparan en el modelo cuando tienen 1.20, pero estamos viendo una reducción sustancial del hormigón en las columnas, que son, en este caso, su solución ha pasado por eso, ha hecho frente con los pilares. Ahora, ¿de dónde sale el 1.20? Ven que se hace economía, ¿no? ¿Sí?
pero esta estructura ya no es, si fuera 1.10 es intranslacional. Si es por encima de 1.10, viene a ser estructuras translacionales. Bien. Consideraciones de translacionalidad. Sabemos que hay estas condiciones que es imposible cumplirla, la de los europeos. Tenemos la condición americana, que es la que es más realista, de la cual parte el análisis del factor de estabilidad global, ¿sí? De la norma A6318. ¿Ya? En el caso que no cumpla el 1.10, vamos a decir ahí, tenemos que hacer un análisis de segundo orden. El análisis de segundo orden tenemos tres alternativas: actualizar la geometría de la estructura después del primer cálculo con los desplazamientos que se han obtenido y así hacer n veces. ¿Hasta cuánto? Hasta que el error sea aceptable, hasta que haga convergencia, ¿no? Hasta que sea 0.00 algo. ¿Ven? Entonces, la segunda sería modificar la matriz de rigidez de la estructura y la tercera es el análisis que nosotros hacemos en método simplificado de efectos de P delta, que el software que vamos a usar lo hace. La mayoría de los software lo hace. Ahora, ¿qué es lo que buscamos acá? Lo que nosotros buscamos es darle seguridad al diseño de los soportes, ¿sí? De los soportes. ¿Mediante qué hacemos el cálculo de P delta? Con el cálculo de P delta podemos establecer el gamma Z. Con el gamma Z ya podemos establecer si es intranslacional o translacional. Aquí estamos asumiendo que directamente ya es translacional. Entonces, para hacer ya el análisis del soporte, vamos a echar mano del libro de Jordi Maristany. ¿Sí? Este libro ya no está a la venta, ¿sí? Porque es antiguo, pero es muy bueno. Él establece, este es de España, ¿no? Él establece para el cálculo de los soportes, que es lo que nosotros tenemos que garantizar, su seguridad, es hacer a través de dos análisis. El primero de efecto local, que eso lo tenemos en la norma, que sería el factor de Pandeo en el criterio de Euler, con las ecuaciones que vamos a ver en la ACI y también en la NB. ¿Sí? Y el segundo sería el análisis global de la estructura y obtener los esfuerzos incrementados. ¿A través de quién? A través de gamma Z. La combinación de los dos con las excentricidades accidentales y demás nos va a dar un análisis seguro. Pero aquí lo interesante es lo siguiente. Si nosotros hacemos este análisis, ¿sí? De segundo orden, garantizamos que el diseño de nuestra estructura está garantizado, es seguro. ¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta el efecto local y el efecto global. Y aquí que viene lo interesante. Aquí nos dice que si nosotros hacemos este procedimiento, ya no tenemos que, ¿sí? Clasificar si la estructura es translacional o translacional, ¿sí? Intranslacional o translacional. ¿Por qué? Porque si sale menor a 1.10, es translacional, intranslacional. Entonces, el análisis de primer orden es más que suficiente. Ahora, si es mayor a 1.10, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este mismo análisis y tendremos que incrementar los esfuerzos de primer orden por gamma Z con las combinaciones que generan ese desplazamiento horizontal. En este caso, todas las que tengan el viento tanto en X como en Y. ¿Qué dicen los brasileros? A esto voy. Los brasileros tienen, igual que nosotros, las condiciones de fisuración. Aquí tenemos una condición de fisuración que promedio tanto para columnas como para vigas. Y aquí el factor de amplificación para poder aplicar el análisis de P delta, ¿sí? Ya no va a ser 2.5 como dice la norma americana, ¿no? Ni 2 como dice la norma de los españoles. Aquí los brasileños utilizan un factor de amplificación igual a 1.43. Ese valor en función de quién está, del grado de fisuración. Ahora, ellos también se dan un límite. Teóricamente el límite máximo del factor gamma Z es 1.5. No puede ser más, ¿sí? Pero los brasileños en su norma han puesto 1.30. ¿Sí? Ese es el límite máximo. Pero en la realidad, cuando uno va allá y visita las empresas de diseño, uno empieza a empaparse sobre este tema y van a darse cuenta, ¿sí? Que ellos máximo lo utilizan a 1.20. ¿Por qué lo utilizan a 1.20 si la norma les permite 1.3? El edificio ya se empieza a mover demasiado. Algunos seguramente han visto un video, ¿no? De las piscinas, cómo se mueven en Brasil. Entonces esos son los que se han excedido. Entonces 1.20 les evita hacer el análisis, ¿sí? Dinámico por viento. Si van a llegar a acercarse al 1.30, tienen que hacer. Bueno, la mayoría ya hace ahora, ¿no? Con el poder de las computadoras que hay, ¿no? De los software. Ahora, viendo la experiencia de los brasileros, lo que acá tenemos
es un edificio, porque eso me lo han pedido, ¿no? Me pidieron ahí perspectivas acá en Santa Cruz de hacer edificios hasta de 45 pisos. Entonces, yo he llamado a un par de amigos de allá del Brasil, me han facilitado sus planos, ¿sí? Este es un edificio de Sao Paulo, ahí está. Tiene 115 metros de altura, son planta baja 35 pisos, su esbeltez, que sería el promedio del lado más corto en planta, la altura entre su lado más corto, el promedio, nos está dando 5.05, son 28.000 metros cuadrados, ¿sí? Que tenemos en esto. Con muros de cortante, tiene una piscina arriba, ahí está, tiene una piscina en el último piso, en el piso 35, en este caso son 35 pisos. Entonces ha generado el modelo en CIPECAD, ahí lo tenemos el modelo, fíjense abajo es lo que nosotros tenemos que controlar, con la experiencia que tienen los brasileños. Entonces ese es el modelo analítico que ha hecho el software, y acá las normas que estamos usando son las normas de vientos de Bolivia, la norma de acciones de viento, las normas de acciones gravitatorias y la norma de hormigón en versión 2017. El hormigón que se ha usado. El hormigón, acá lo tenemos. Fíjense que en los forjados estamos usando 300 porque en Brasil se utiliza todo postezado. En un momento vemos por qué. En pilares y pantallas, el H45 solamente en las primeras 3 plantas. Después 400 hasta el piso 15. Y después viene ya a ser un H300. Lo mismo va a aplicar a los muros, que son los muros de cortante. Van a notar una característica interesante de los brasileños. La resistencia del acero es 5000. Las cargas gravitatorias son de uso domiciliar. Ahí está la carga distribuida hemos puesto, porque no nos han pasado todos los planos, simplemente nos han dado una base, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros hemos asumido unos 200 de pisos de cargas muertas superficiales, más unos 200 kilos más de cargas de muros de distribución. Pasando a las cargas de viento, fíjense, ahí está, esa es la norma boliviana, el software tiene automáticamente para generarlas, los anchos de banda y las cargas son automáticas con memorias de cálculo, ¿sí? También automatizadas. Esa es la primera planta, la geometría, y lo que ustedes van a ver es eso. Los brasileros lo que hacen es todo con muros de corte. ¿Por qué hacen con muros de corte la cosa? La distancia entre estas dos pantallas, 12 metros 40. ¿Sí? Las secciones que tienen en sus muros, de 35 centímetros. Tiene un núcleo central. ¿Quién lo ha planteado eso? ¿El arquitecto o el ingeniero? Los dos, porque allá coordinan. ¿Sí? Ese es el primer piso. ¿No? Ahorita vamos a hablar de la realidad, ¿no? Que tenemos en Bolivia, porque yo he hecho un edificio del Brasil y un edificio real de Bolivia. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta cuál es el problema con el que nos vamos a topar a la hora de hacer edificios altos, que eso es el problema que estamos tratando de solucionar acá. ¿Ven? Entonces, esta es la planta tipo desde el piso 4 hasta el piso 33 y de nuevo podemos ver, ¿ven? Ahí se nota mejor, ¿cierto? ¿Qué es lo que se busca? Los brasileños agarran y dicen 12 metros 40, son ambientes grandes. Lo que pueden hacer ahí es hacer la distribución que ellos quieran. ¿Para qué más sirve eso? Para los parqueos. Es una pelea los parqueos aquí en Santa Cruz, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo le he matado 4 parqueos al arquitecto en el diseño boliviano, ¿no? Entonces los brasileños, ¿qué hacen? Ya tienen la pauta de colocar el muro de corte a una distancia grande. 12 metros 40, ya vayan pensando qué tipo de losa vamos a usar. Bueno, la siguiente, ya el edificio se reduce un poquito. Ahí tenemos de nuevo, siguen los muros de cortante. Esta es la parte que tiene la piscina en el piso 35. Y ahí tenemos, ¿ven? Todo modelado con el software. Una vez que ya tenemos esto, vamos a ver los resultados. Se ha hecho el análisis. Fíjense la máquina que yo he usado porque siempre me preguntan cuánto tiempo tardó en calcular. Entonces es una AMD extrema de Ryzen 9, hay una más nueva ahora, ¿no? Sí, la serie 7000, pero esta es la 5950 de 16 núcleos, quiere decir que en el software de CIP voy a tener 32 núcleos trabajando al mismo tiempo. ¿Sí? Las memorias que usamos cuando hacemos cálculos grandes tenemos que tener sí una máquina potente.
Entonces, ahí estamos utilizando las últimas, las RAM, estas que son sólidas, ¿no? ¿Sí? Que son más potentes. 32 gigas. El tiempo de cálculo, 40 minutos con 50 segundos. ¿Cuánta cantidad de variables? Cuando nosotros manejamos CIPE, cuando hablamos en variables, sí ya vamos hablando en tiempo. ¿Cuántas variables tiene? 630.000 variables. O sea, 630.000 es para morirse. Por eso tenemos una máquina buena. ¿Sí? Cuando ustedes tienen un condominio de un lote de 12 por 30 y tienen 6 pisos encima, en cualquier maquinita hasta en una i5 tarda 5 minutos. Pero cuando ya hablamos de losas casetonadas y superficies grandes y análisis no lineales, vamos a tener que invertir un poquito. Claro que el cálculo, lo que voy a cobrar con un cálculo de este edificio tampoco va a ser poco, ¿no? Entonces va a valer la pena la inversión. Está en función del flujo de trabajo. Ahora aquí podemos ver que con las secciones que se ha adoptado 35 centímetros en muros de cortante, el pilar no pasa de 1 metro de diámetro, 80 centímetros, ¿sí? Los tipos de hormigones son solamente en los primeros 3 pisos de H45, de ahí arriba ya es H40, que es el que se tiene acá, y arriba ya son hormigones normales. Entonces podemos ver cómo se deforma, ese es el crítico en todo el edificio, y este el que estamos viendo viene a ser en planta. ¿Cuánto está dando con este tipo de solución en muros? Yo les puedo decir que este edificio que me han pasado no tiene 35 pisos, tiene 27. ¿Sí? Sino que nosotros lo hemos extrapolado para poder ver cómo funciona el muro de cortante. ¿Se imaginan? Este tiene 35 pisos, con los parámetros que nos han pasado, con lo que se ha diseñado en Brasil, ya está en 1.11. ¿Cuánto era para que sea translacional? 1.10. ¿Ven? No lo hacen por hacerlo así con los muros. Tiene una razón de ser. Ellos lo han estudiado. Este análisis que estamos viendo lo han estudiado en los 90 ellos. Han hecho una Biblia, ¿sí? Han parametrizado. Las distorsiones que tenemos acá. La altura del edificio entre 747. Entonces, esto está controlado. Pero si alguien me dice, ingeniero, si me dice que puede ser hasta 1.20 con la norma brasileña, ¿por qué poner 1.10? No podemos hacerlo más delgados los muros. ¿Por qué hemos usado, sí, vamos a ver más atrásito, aquí, ¿por qué he usado el H40 y el H45? Es por un tema ya de diseño del acero en los muros, ¿sí? Tengo 35, ya estoy sobrado con el factor de estabilidad, ¿cierto? Pero como hormigón armado me falla por compresión oblicua el muro. Por lo tanto, tengo que aumentar su resistencia. Y eso, ¿sí? Se va haciendo un equilibrio entre la estructura, entre los desplazamientos, ¿sí? Y la pieza de hormigón armado en sí. Vámonos para más adelante. El mismo edificio, pero esta vez para 45 pisos. ¿Sí? Para 45 pisos. ¿Cuánto es su esbeltez? Altura, 145.95 metros tiene este edificio. ¿Sí? Es el mismo. Esbeltez, 6.2. Cantidad de metros cuadrados, 35.000 metros cuadrados tiene, casi 36.000. Las normas son las que ya acabamos de decir con el primer modelo, el A. Este es el modelo B. La resistencia al hormigón son las mismas características para los mismos pisos. ¿Qué es lo que yo he hecho ahí? Cambiar un poquito las secciones del muro de corte. ¿Sí? Del muro de corte. Las cargas que son las mismas, porque es simplemente el mismo modelo con más pisos. Las cargas de viento también están dadas bajo la norma. Y aquí viene el cambio. ¿Ven? Se ha hecho el análisis en el primer piso. Fíjense, los que están marcados en rojo, los pilares eran de un metro, han pasado a 1,20 m, y esas pantallas que están al medio son de 50 centímetros de espesor para 45 pisos. Ahora, no quiere decir que 50 centímetros sea toda la altura, hay cambios de sección, ¿no? Entonces, si ya hablamos de la planta tipo que va desde del piso 4 al piso 43, lo mismo. Tenemos el cambio en el muro central, en el muro de cortante central, acá de 50 centímetros, el anterior era de 40, el otro era de 35, el del medio de 40, el otro de 35, este es de 50 a 50. Este era 1 metro, si no me equivoco, 80, y este ahora es 1,20 m de diámetro, las columnas de la esquina. Ya arriba
la estructura sigue siendo normal, ¿sí? Los cambios de secciones solamente han llegado hasta el piso 20. De ahí viene a ser lo mismo que el edificio de 35 pisos. El análisis. La misma computadora, esta vez ha tardado 1 hora 5 minutos en desarrollar. Son 750.000 variables de cálculo. Para el que calculamos en CIPE, sabemos que es para llorar esa cantidad, ¿no? Cuando ustedes tengan 90.000, ya háganse un café, ¿no? Y ahí es automático el cálculo. Pero al CIPE le gusta que lo miren. Porque cuando uno no lo mira, se queda ahí. Hay una observación, hay que darle a aceptar, sí, ¿no? Si ustedes se salen al cine, que yo hice eso, volví y no había hecho nada, ¿no? Entonces, ahí vemos que tiene 745.000 variables. Fíjense, son 35.000 metros cuadrados. La cuantía que está saliendo, en el otro salió 0.337. Aquí estamos viendo que está sacando 0.36, un poquito menos. ¿Qué es la cuantía? O sea, todo el volumen de hormigón que tenemos en la obra versus los metros cuadrados que tenemos de cálculo. ¿Ya? ¿Y cuánto tenemos? Fíjense, aquí estamos llegando al límite práctico que utilizan los brasileros. ¿Sí? ¿Por qué estoy hablando de los brasileros? Estamos hablando de grado de fisuración, que es el factor de amplificación, ¿no? De 1.43. Después estamos usando la norma boliviana. Simplemente estamos adoptando el criterio para obtener los esfuerzos. Todo lo demás, el cálculo de hormigón, es con norma boliviana. El cálculo de las cargas de viento es con norma boliviana. Simplemente estamos viendo el criterio de grado de fisuración y el límite, porque nuestra norma no establece, la de los brasileros establece, si cumple esto, es traslacional. Si no cumple, traslacional, y este es el procedimiento. ¿Sí? Entonces estamos viendo esa parte que tienen los brasileros, lo práctico, que es lo que ellos utilizan en un edificio que es real. ¿Sí? ¿Cuánto nos ha dado? 1.20. Ahora, lo interesante de esto, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen los brasileros? Le dan la responsabilidad a los muros de corte para hacerle frente a los desplazamientos de la estructura. Y estábamos hablando, ¿sí?, que la separación entre los muros de corte son de 12 metros 40, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Ya dijimos que es un tema que van a tener mayor libertad de diseño, los arquitectos. Es un tema para el tema de los parqueos, más fácil, ¿sí? Hay más cancha. ¿Y cuál es el detalle ahí? Hay que hacer economía, porque el muro de cortante es harto hormigón. ¿Dónde hacen economía los brasileros? En las losas. Las losas que ellos utilizan son losas postensadas. Por eso hace unos momentos el de ATEX nos mostraba la foto, ¿no? Allá todos los edificios se hacen postesados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que buscan ahí? Le dan la responsabilidad a los muros de cortante para que él haga frente a las cargas del viento, ¿sí?, controlando los desplazamientos, y lo que se tiene que hacer economía es reducir el espesor de la losa, el consumo de hormigón, porque este se va a repetir ¿cuántas veces? 45 veces se va a repetir. Entonces, esa es la clave. Por eso lo hacen de esa manera. ¿Cuánto tenemos en desplazamiento? La altura del edificio en 417. Ese es el cuidado que ellos tienen, ¿ven? Hemos llegado al límite práctico que se usa en su, ¿sí?, en su realidad que ellos tienen. 1.30, recuerden, es el tope. 1.20 es lo que ellos utilizan, ¿sí? ¿Por qué ya no llegan a 1.30? Porque, como ven acá, este está como 250 veces amplificado, ¿no? Ya se siente. Ahora, si ya hablamos del tema dinámico, existe un libro que se llama Aerodinámica Civil aplicada a edificaciones de España, de Mensenwerth, ¿sí?, donde en la última parte están los parámetros de intervalos para ver cómo se comporta la estructura o la sensibilidad que tienen las personas con la estructura, cuáles son los límites, ¿no?, del movimiento. Entonces, una cosa es el desplazamiento y otra cosa es el tiempo, la frecuencia en la que éste se mueve por ese efecto. Bien, eso sería con la norma de los brasileños, tomando los criterios del Brasil, aplicando norma boliviana, pero con un edificio de allá, ¿no? Este es de Sao Paulo. Ahora, el que nosotros tenemos acá, este es de Bolivia. Este de Bolivia tiene 32 pisos, tiene 2 subsuelos, planta baja y 32 pisos encima. Su esbeltez es 4.68 porque la altura son 108.3 metros de alto. Lo que tiene de interesante esta estructura es que lo hemos hecho el modelo completo, porque también nos los pidieron, ¿no? Había una segunda charla, pero lo estamos resumiendo en una, ¿no? Tiene plateas pilotadas, rampas vehiculares, muros pantallas, y eso se los voy a explicar dentro de un momento. Entonces, la estructura esta es ya con arquitectura boliviana, el otro era con arquitectura del Brasil,
¿Qué es lo que pasa con esta estructura? Fíjense, con lo que está rotando, se está basando la estructura por parte del arquitecto, todo con columnas. Donde están la caja del ascensor y la escalera, sí he podido colocarle unos muros de cortante porque no le va a estorbar a su arquitectura. Y hay un murito de cortante huérfano ahí, ¿ven? Ahí está, huérfanito. Todo lo demás son columnas. Hemos puesto la resistencia del hormigón, tomando en cuenta el H40, que es el que normalmente nosotros tenemos accesible. El H45 es más complicado. Yo recuerdo hace más de 9 años una empresa argentina nos ofrecía H60, H90 aquí en Santa Cruz, ¿no? Pero era raro. O sea, vino y fue inauguración y clausura porque el máximo que usamos y el comercial es de H40. Como dato curioso, se está actualizando la norma brasilera y la norma brasilera ya tiene H90, ¿no? La última que está saliendo ya tiene hasta H90. Nosotros manejamos hasta H500. Por ahí ya, la mayoría ya debe saber por qué llegamos a los H500 solamente, al H50, ¿no? Porque las ecuaciones de cálculo hormigón armado van cambiando, ¿no? El diagrama de pivotes a partir de H50 tiene que cambiar, ¿no? Por eso los brasileños recién están estableciendo hasta el H90, su formulación están colocando adicionalmente. Ahora, el edificio boliviano hemos puesto las mismas características, ¿ven? El viento, la resistencia, aquí está el viento, las mismas características. El viento que estamos usando es el viento que tiene Virubiru, ¿no? Virubiru. Entonces, las condiciones que tiene en planta y también el grado de fisuración del criterio de los brasileros, vamos a ver que el software también calcula automáticamente las cargas de viento. Y estas serían las geometrías. Ahí podemos ver que el tema del edificio en Bolivia es que todo lo quieren solucionar con columnas. Tiene un límite las columnas, ¿sí? La clave entonces va a ser los muros de corte. Ese es el primer piso. Tiene una piscina en el primer piso. Está el segundo piso, que ya va a variar un poquito. Y esa es la planta tipo. Y esa sería la última planta. Entonces la planta tipo como unas 30 veces se reproduce. Este edificio tiene 32 pisos. Ahora, el análisis. El análisis ha tardado 11 minutos en desarrollarse todo completo. Si yo digo 11 minutos, 1 hora, no es solamente el cálculo de los esfuerzos, sino el diseño de todas las estructuras, el acero, las memorias de cálculo, todo automático, ¿sí? Ese es el tiempo que tarda. Entonces, esta estructura es más pequeñita, tiene 11.000 metros cuadrados, 185.000 variables, 11 minutos ha tardado el cálculo. Ahí podemos ver la distorsión en planta, el desplazamiento también en forma global. Y ahí estamos viendo cuánto yo he tratado de controlar. Se me ha ido a 1.20 todos los pilares. Y he tenido que colocar un pilar nuevo para hacerle frente en una esquina, ¿sí? ¿Por qué? Porque torsionalmente fallaba. Y he empezado a agrandar los muros hasta el límite de no quitarle mucha cancha a la columna, a la escalera y tampoco quitarle mucho espacio a la caja del ascensor, ¿sí? Entonces con eso he llegado a obtener que 1.18.9, el límite de los brasileros, ¿no? ¿Sí? Pero aquí está lo triste, el desplazamiento. En el edificio de 45 pisos de los brasileros yo tenía 1/400 algo. Miren, aquí con 32 pisos, edificio boliviano 349. Tiene mucho desplazamiento. ¿Por qué? Porque se está basando el arquitecto en solucionarlo todo con columnas. Los brasileros tienen más experiencia que nosotros, ¿no? Por eso lo hacen con muros de cortante. ¿Qué característica más tiene? Ellos me explicaban allá. ¿Sabes qué haces con muro de cortante? Usas menos área en planta. Entonces te ganas como 2, 3, 4, 5 metros cuadrados. ¿A cuánto se vende el metro cuadrado por 40 pisos que tiene? Es dinero, o sea, me pago 2 veces lo que cobro, ¿no? Tiene más área vendible. Por esa razón también lo utilizan. Bueno, estamos viendo que el edificio boliviano tiene dilemas, ¿no? ¿Por qué? Porque el arquitecto no participa con el ingeniero desde el inicio. ¿Cuál es la secuencia? A ver quién me puede decir. Primero hace el arquitectónico, lo aprueba el anteproyecto y llamemos a los ingenieros, ¿no? Así es. Yo he tenido un caso desafortunado, me dieron el edificio, lo calculé y no le era económicamente viable. Y lo más triste es que el dueño lo había vendido todo a crédito directo, a un precio muy bajo, que le pelaron también de precio, ¿sí?
Su tío era el arquitecto, ¿lo fue a ejecutar el arquitecto? No, como todos, ¿no? Hemos tenido un pariente que se ha ido con el COVID, ¿no? Su tío el arquitecto se fue con el COVID. ¿Qué es lo que ha hecho? Lo ha parado el edificio. Solamente vació la cimentación y lo abandonó. ¿Cómo habrá solucionado con todos los que ha comprado, lo que vendieron? Triste. Ese tipo de complicaciones se tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque su tío no coordinó. Entonces, esta es la suerte del edificio boliviano. Y aquí vamos a ver que el muro de cortante no es solamente en ese edificio. Fíjense, este es un edificio en Fortaleza, Brasil. 150 pisos, todo solucionado con muros de corte. Este es el más impresionante. Este tiene 50 pisos, también en Fortaleza, Brasil. ¿Sí? ¿Cuántos metros tiene de altura? 169, 50 pisos. Y no me van a decir que todo en Fortaleza porque allá es la playa y es bonito. Miren, aquí tenemos uno de 120 metros esto recién salió hace un par de días. 120 metros de alto en Mato Grosso. ¿Cómo está solucionado? Aquí podemos ver todo con muros de corte. ¿Por qué? Porque el muro de corte es la economía. ¿Sí? Le hace frente y nos soluciona el problema de la traslacionalidad del edificio. ¿Sí? Nos resuelve el dilema de los parqueos y hago economía con las losas. Unas conclusiones rápidas. Si vemos a menos tipos de elementos que aportan la rigidez, como el tanquecito, que solamente teníamos columnas y vigas, ¿cierto? Es muy sensible el edificio. Le cambiamos algo, aumenta un poquito, pero le cambiamos la viga y se disparó y se solucionó. Cuando tenemos solamente vigas y columnas y pocas columnas, es un problema. Se hace más sensible la estructura. Cuando el factor de estabilidad se empieza a hacer muy alto, se elevan los esfuerzos en las vigas, se elevan los esfuerzos en las columnas. ¿Eso qué significa? Mayor cantidad de acero como hormigón armado. La zapata se hace más grande. El 35% del costo de la estructura son las cimentaciones. Por eso existen maestrías, ¿no?, de cimentaciones, porque tiene ese grado de importancia. Entonces, el factor de estabilidad que nosotros vamos manejando, ¿sí?, factor de estabilidad global, nos dice cómo en sí toda la estructura está funcionando. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir cuidando. Pero cuando tengamos muy pocos elementos, es muy sensible. Podemos estar con 1,20 y decir, estamos bien. Fíjense los esfuerzos. Se han ido al cielo. ¿Por qué? Porque tienen muy pocos elementos. ¿Sí? En estructuras de mediano porte nos estamos dando cuenta que no hay problema, ¿no? Todos están por debajo de 1.10. Quiere decir que las estructuras de 6 pisos con una distribución normal aquí en Santa Cruz siempre van a ser intraslacionales. No hay ningún problema. Tratar de cumplir la condición para que sea intraslacional en un edificio de 18 pisos, como lo hizo en la tesis del ingeniero Mamani Ordóñez, ¿sí? Hemos visto que es excesivo el consumo de hormigón en los pilares. Los lineamientos que nos da la norma brasilera, ¿sí?, han demostrado que allá funciona y tiene un buen desempeño. Es una solución. Y no lo están haciendo ahora, ni tampoco lo están haciendo solo los brasileros, ¿no? Lo hacen los argentinos, lo hacen los peruanos, lo hacen los chilenos. Claro que los peruanos y los chilenos, ellos andan más con el tema de sismo también, ¿no? Casi losa cacetonada por allá no hay, ¿no? En Argentina, ahí Darío, todo es losa llena, ¿no? ¿Ven? La solución de muros de cortante nos va a dar un adecuado funcionamiento, como hemos visto en el modelo A de 35 pisos y el modelo B de 45. Ahora, en el edificio Premio, que ese es el nombre del edificio aquí en Bolivia, ¿sí?, estamos viendo que no hay una coordinación. ¿Y eso qué hace? Que sea inviable. Yo tenga que decirle, le tenemos que meter una columna y tampoco soluciona. Si le digo, vamos a cambiar los muros, con esa columna le maté 4 parqueos en 2 sótanos. Y si le digo que vamos a poner muros, ya su arquitectura no me deja. ¿Qué tenemos que hacer? Volver para atrás con el arquitecto. ¿Será que va a aceptar? Va a decir, busquemos otro ingeniero. ¿No? ¿No le ha pasado a usted? A mí me pasa seguido. Hasta que contratan al extranjero y el extranjero le dice, no, vamos a poner un núcleo central aquí, se lo deshizo todo su trabajo del arquitecto. ¿No? Yo me he chocado un montón de veces con eso. Recomendaciones. Las recomendaciones, estamos hablando también de instalaciones, porque los huecos que se plantean por ahí siempre son al lado del pilar, ¿no? Y por punzonamiento, adiós.
la cantidad de huecos que andan regados en las losas también hace que mi losa sea más débil y falle por deformaciones. A mí me ha tocado un proyecto de una planta de sueros que tiene huecos para meter aire y sacar aire, todo robotizado ahí adentro, ¿no? La losa la hice de un espesor tal, ¿sí?, que me asombraba. ¿Por qué? Por la cantidad de huecos perdió rigidez, ¿sí? Entonces, la coordinación no es solamente arquitectura y estructura, sino todas las ingenierías. ¿Para qué hacemos eso? Para poder hacer economía, ¿sí? Que nuestro proyecto de edificios altos sea un éxito. Dado los resultados que hemos visto aplicando los criterios de fisuración, ¿sí?, que tiene la norma brasilera, deberíamos estar pensando en procurar plasmar esa experiencia, llamar a esa gente que sabe, ¿no? Porque simplemente son ejercicios, ¿no? Hay que llamar a los que han hecho la norma ya y preguntarles, ¿no? Hay estudios bien serios desde los 90, ¿no? Y ahí pasa, por último, la capacitación. ¿Por qué yo siempre digo la capacitación? Porque a mí me toca revisar proyectos. Y cuando yo reviso los proyectos, ¿qué es lo que me topo? 6 capas de armadura de acero. ¿Qué quiere decir eso? Que su factor de estabilidad global se ha ido al cielo, pues, ¿no? Si les estoy diciendo que si se va muy arriba el factor de estabilidad, se disparan los esfuerzos, ¿no? Cuando yo veo una viga con 6 capas de fierro, directamente ese edificio se está moviendo como limpiavidrio. Es un clásico. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es la información, es lo que estamos viendo acá, ¿sí? La experiencia de los brasileros es muy buena. Yo les recomiendo que vayan analizando ese tema. Bien, hasta ahí es la parte del tema de estabilidad. Lo que teníamos que hacer el tercer día era sobre el modelado de estructuras. Entonces, bueno, estos son los libros, para el que quiera verlo. Los arquitectos, por ejemplo, este libro es muy, muy bueno. Son especialmente el capítulo de edificios con altura activa. Esto es un libro para arquitectos, ¿sí? Hecho en el 40 y algo, si no me equivoco, comenzó. En el 73 se puso buenísimo y en el 2003 salió en portugués y en español, ¿no? El libro de columnas de Florentino Regalado, muy bueno. Y este de acá, fíjense, análisis de estabilidad, que está en portugués, ese tiene un buen desarrollo paso a paso del factor de estabilidad. El viento, cómo le afecta a la estructura. También tiene el tema suelo-estructura, que creo que fue ayer, ¿no? La exposición, interacción suelo-estructuras. Cómo le afecta a los edificios altos. Ese es un curso y ese es el material de apoyo. Ahora, el libro más bueno que les puedo recomendar para edificios grandes en español viene a ser este. ¿Este qué es? Este es de los españoles. ¿Y qué tiene? Es la experiencia de ellos de todos los años en los edificios más altos que tienen. ¿Saben qué es lo interesante? No solamente abarca estructuras, abarca todos los aspectos que un edificio debe tener, ¿sí? En la parte de arquitectura y en la parte de ingeniería. Todas las ingenierías, seguridad, ambiental, estructura, fuego, ahí está el planteamiento. Y lo más bonito del libro, que en el último capítulo tiene un resumen de todos los edificios más altos hechos en España, con una descripción detallada de la estructura, resistencia al hormigón, tipos de elementos especiales que se han usado, espesores de platea, ¿sí? Todos esos detalles. Entonces este libro nos da la experiencia de los españoles, ¿sí? En la última parte tiene como 40 edificios enlistados, donde están sus soluciones estructurales que han adoptado, a todas sus resistencias de los materiales también, ¿sí? Ahora, pasando al modelado, ¿cómo hicimos esto? Hemos utilizado el software de CIPE, que técnicamente es el único software que tiene la norma boliviana, ¿sí? Este es el edificio boliviano, en el cual hemos desarrollado con una solución de platea con pilotada, ¿sí? Pilotada. Entonces tiene 2 subsuelos, planta baja, 32 pisos, platea pilotada, muros pantalla, ¿sí? Muros de cortante, pantallas vehiculares, piscinas y losas casetonadas. Veamos cómo hicimos la platea pilotada. La platea pilotada, lo que yo tengo que hacer es, hacer una losa, ¿sí? Una platea o una losa apoyada en el suelo, donde yo tengo que darle las características de su coeficiente de balasto. Sobre el coeficiente de balasto, antes de ayer me preguntaron, es bien difícil determinar el valor, ¿sí? Pero cuando nosotros utilizamos pantallas, con la presión del edificio, el coeficiente de balasto se eleva porque está confinado el suelo,
¿sí? 2400 es un dato, un parámetro adecuado. Ahora, ¿cómo yo simulo los pilotes? Los pilotes yo tengo que asignarle la rigidez axial del pilote. Ahí tenemos la ecuación para poder determinar la rigidez axial del pilote. Está largo, ¿no? ¿Sí? Algo fácil, que también pasa por geotecnia, ¿no? Tampoco vamos a menospreciar al de geotecnia. La capacidad del pilote entre 1 pulgada. ¿Sí? Si tenemos 100 toneladas, entre 0.025 ya tengo la rigidez axial. Ahora, la maña para hacer esto en el software es hacer una losita, una plateíta de 1 metro por 1 metro, ¿sí? Toneladas por sobre capacidad, está en toneladas entre 1 pulgada en metros, ya tenemos toneladas a metro. El coeficiente de balasto es toneladas metros cúbicos. 1 por 1 hace 1 metro cuadrado con metro hace metros cúbicos. Entonces ya tengo, ¿sí?, el equivalente de la rigidez axial expresado en una plateíta pequeña en el software CIPK. ¿Sí? De esa manera podemos establecerlo. Resultados. Los resultados sería, esta es la capacidad de la platea, cómo va a absorber parte de la carga. ¿Ven? Ella absorbe parte de la carga y los pilotes van a hacer el resto. ¿Qué es lo que hacemos con la platea pilotada? Reducimos la cantidad de pilotes sustancialmente. Es decir, que nuestra cimentación lo hacemos mucho más económica. Y la maña para saber cuánto de resistencia tiene de capacidad el pilote, si no nos hemos excedido, recuerden que es 1 metro por 1 metro, ¿no? Entonces la tensión que nos va a dar acá, multiplicado por 10, ya nos dice cuánto es la capacidad del pilote que están asumiendo ahí. Es pura maña, ¿no? Los muros pantalla. Esto que yo he puesto en CIPE es un clásico error. ¿Por qué? Porque calculan y sacan el fierro de ahí. No. Eso que ustedes están viendo, los muros, los dos subsuelos, y aquí está el modelo analítico, es la situación final del muro pantalla. Y en situación final no es la crítica. Está en función del proceso constructivo. ¿Sí? Para eso, ¿sí?, en el CIPE lo tengo que modelar para tener el modelo completo. Pero ya pasa, el muro pantalla pasa por un proceso de fases de construcción. Entonces, para eso tenemos un software aparte, que sería el de muro pantallas. Y el de muro pantalla, fíjense, tenemos diferentes tipos de muros pantallas, ¿sí? El que nosotros usamos es el por 2 velas. Ahí están las fases de cálculo. Ahora va a comenzar desde cero, ¿ven? Va poniéndose la excavación, donde voy a poner puntales, donde voy a poner tirantes, donde va a estar las losas, y después ya vienen las cargas finales. Entonces, ese es el procedimiento para diseñar el muro pantalla. El del CIPE era la situación final. Exactamente, ¿no? Lo que hace el software entonces, y tenemos que hacer nosotros como ingenieros, es todas las fases de construcción. El software lo que va a hacer es calcular los esfuerzos, sacar la envolvente, ¿sí? Va a hacer inclusive el tema de la estabilidad en las fases de cálculo, y al final de todo ese análisis nos va a dar la envolvente, y con ese envolvente nos dará, ¿sí?, las armaduras. Y con esas armaduras son las que yo tengo que vaciar. Recuerden, el muro pantalla se hace con globo bentonístico, se fabrica ahí, esperamos que fragüe y después se empieza a hacer las fases, ¿no? Excavar. Entonces, esta armadura es desde el comienzo. ¿Para qué? Para poder soportar todas las fases. Y en su situación final, ¿qué va a hacer? Seguramente va a ser menos, ¿no? Pero está hecho para soportar todo el proceso de construcción. Y como ahora todo es BIM, hasta esto ya está en BIM. Se coordina y se ve todo automatizado con la estructura. Sobre los muros de cortante que hemos hablado. El muro de cortante es un elemento especial. En CIPE-CAD lo manejamos como simplemente muros. Pero hay un software especial, fíjense ahí, muros de cortante, donde el modelo de CIPE yo lo puedo llevar y él automáticamente lo reconoce y me va a hacer el análisis, ¿sí?, a detalle de ese elemento especial. Inclusive, ¿de cuál? De este, que serían las vigas de acople. Entonces el software reconoce también las vigas de acople y aplica todas las ecuaciones que están dentro de las normativas. ¿Ven? Y puedo ver también lo que está de moda, el BIM. Las rampas. Medio mundo me habla por el tema de las rampas. Ingeniero, no calcula mi modelo. Y me mandan y le pelo en la rampa, ¿no? O me dice, ingeniero, ¿qué tal está mi rampa? 7 grupos para hacer una rampa de un colegio. ¿Por qué lo picaste tanto, ¿no? Si con desnivelcito se hace. Entonces es un problema las rampas en CIPE-CAD. El usuario no acaba de entender. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es complicado? Tiene sus detallitos, ¿no?
Es la habilidad del usuario, decimos, ¿no? La herramienta está ahí. Entonces, ahí estamos viendo un subsuelo con 2 rampas. Ahí está el modelo analítico y yo puedo ver los esfuerzos, ¿sí? Desplazamientos, esfuerzos de cortantes, de flexión y las cuantías. El programa me lo hace automático. Entonces, ¿puedo hacer estructuras complejas? Sí, porque eso nos pidieron, ¿no? Cuando nos llamaron. ¿Se puede hacer estructuras complejas con este software que tiene norma booleana? Sí. ¿No? Lo primero fue el análisis del factor de estabilidad, que los brasileros tienen la clave. Y esto es que la herramienta que cuentan acá en Santa Cruz, ¿sí? Por parte de los españoles y por parte de CIPE LATAM, es que podemos desarrollar estructuras complejas. Bien, esta parte es interesante, es lo que decíamos, ¿no? La optimización que hacen los brasileros, las losas. Fíjense, esta es la tesis de, se me olvidó su nombre, Daniel Achá. Como 1 año y medio hemos tardado en hacer esto. ¿Sí? Él ha hecho el análisis con el módulo de postezado de CIPE. Ahí podemos ver, este es lo que más utilizan los brasileros, viene a ser las vigas chatas con losas casetonadas. Y cabalmente lo que más usan es Atex y hay otra marca por ahí, que es específicamente para postezado, pero en el norte brasilero es donde ellos andan. Entonces ahí podemos ver cómo él ha colocado los cables. El CIPE hace un análisis con cargas equivalentes, que estas cargas equivalentes están dentro del rango de uso, ¿sí? Para esa metodología, porque la parábola es suave. Ahí podemos ver la pendiente, tiene que ser al 6.4% máximo, ¿no? Para que esté dentro del modelo de cálculo de CIPE. Entonces las losas tienen espesores pequeñitos, ¿sí? Y podemos meterle inclusive cables postezados a las vigas y se ve el efecto del postezado. Ahí podemos verlo en 3D. Ahí está, ¿no? A ver. Ahí está. La verificación tensional se lo hace a través de una pequeña planillita. Daniel Achá desarrolló desarrolló todas, ¿no? Pero esta viene a ser para las losas casetonadas. Se coloca los datos del CIPE y él automáticamente bajo la norma booleana me va a decir, ¿sí? Y ahí podemos ver el análisis. ¿Por qué tardó tanto tiempo? Porque hizo un montón de trabajos él. ¿Qué es lo que hizo? Hizo una serie de cálculos con diferentes cargas y diferentes luces, ¿sí? Y aquí podemos ver qué es lo que apuntan los brasileros. Poner muros de corte, poner luces grandes y economizar en losas, dijimos, ¿no? Y las losas, ¿cómo lo economizan? Con postezado. Y aquí estamos viendo, esta es la solución de vigas chatas, ¿sí? Con losa casetonada. Puedo postezar las vigas y dejarlo como hormigón armado el casetonado. O también puedo agarrar y postezar las vigas chatas y postezar también la losa. ¿Cuántos metros puedo alcanzar? 20 metros. Como si nada. ¿Ven? ¿Qué es lo que hago con 12 metros 40? Entonces empiezo a reducir espesores. Y si yo reduzco el espesor, ¿qué es lo que estoy haciendo? Poniendo menos hormigón. Y aquí estamos viendo la prueba, ¿ven? Él ha calculado cuánto me cuesta una losa de hormigón armado versus cuánto cuesta una losa postezada. Entonces, a partir de los 9 metros de luz, ya podemos ver que hay un 6% de ganancia. Por los 20 y pico mil metros cuadrados de superficie que tenemos, es economía, ¿no? Y si nosotros nos vamos al otro tipo de losa casetonada con ábacos macizados, ya no con vigas chatas, este es el que le gusta a los brasileños, pero este igual es una solución que ellos hacen, ¿no? No tanto como este. Aquí podemos ver que a los 9 metros tenemos entre 9.2 y 10% de economía. Y esa es la clave, muro de corte y losas postezadas. El muro de corte para hacerle frente a las cargas laterales y hacer economía reduciendo los consumos en las losas a través del postezado. Para finalizar, decirles que esta semana se viene la 2024, ¿no? El CIPE 2024. Me van a decir, ya es publicidad, ¿no? Pero aquí viene lo que nos interesa. Implementación. Les dije que las rampas era un dolor de cabeza, ¿no? ¿Sí? Oficio de brujo, me dicen a mí, por ahí. Rampa en CIPE. Se acabó el dolor de cabeza. Entonces el nuevo módulo que sale de aquí a un par de semanas, unos 15 días, va a salir un módulo de rampas. Es el año del CIPE, de CIPE-CAD y CIPE 3D. Entonces la mejora que traemos ahora es rampas para hacer modelos mucho más complejos. El ingeniero Carreño me decía, ¿no? Las helicoidales. Ahí ya está resuelto. ¿Ven? Entonces tenemos recursos de edición, rampas en CIPE-CAD. No, es que esta recién sale en un par de semanas, ¿no?
El que se gane la licencia lo va a tener, ¿no? La 2024. El que se gane la licencia. Entonces, opciones de montaje, esto es para los que somos flojos, se va a hacer mejor el armado automatizado, pero lo que en sí nosotros queremos destacar es que ya se nos ha aprobado la implementación a petición del Ministerio, ¿sí?, de Obras Públicas, ya se tiene con una resolución la implementación de la norma, entonces ya lo hemos mandado a España y en España ya nos los han aceptado, se va a implementar no en la versión 2024, sino en los próximos parches, pero ya ha sido aceptado y lo mismo también la actualización de la norma de sismo, ahora se va a llamar norma, no va a ser guía, ¿no? ¿Sí? La 2023 también ya está aprobado de la semana pasada, entonces ya la tenemos, ya se envió y ya está trabajándose. Eso es lo que viene para esto. Entonces, este software ha confiado en Bolivia, está invirtiendo en Bolivia y estamos viendo que la herramienta está. El tema es poder conocerla. Y también la parte teórica, ¿no?, la que hemos visto y la experiencia de los países vecinos. Bien, ese sería el tema que teníamos para presentar hoy. Espero que les haya gustado. No sé si tienen consultas. Bienvenidos a Seico. Somos una empresa de arquitectura y servicios en el área de la construcción, fundada con valores de transparencia, seriedad, responsabilidad y empatía. Nuestros procesos de construcción están a la vanguardia del rubro. Es por ello que trabajamos bajo la metodología BIM, con la cual utilizamos distintas tecnologías para la gestión de nuestros proyectos a través de un modelo digital 3D único, acortando tiempos tanto de diseño como de producción y, por lo tanto, reduciendo costos. Contamos con 19 años de experiencia en el mercado de la construcción y nuestro equipo humano está calificado y capacitado para asumir grandes retos, siendo nuestra principal característica la pasión con la que ejecutamos nuestros proyectos. Es así que día a día aportamos al desarrollo arquitectónico de Santa Cruz, generando fuentes de empleo, innovando en el sector de la construcción y, lo más importante, convirtiendo el sueño de nuestros clientes en una firme realidad. Constructora Seico. Hacemos de sus proyectos grandes obras.